Bueno, mi nombre es Julio Monsalve y yo vengo a definirles algunos conceptos que son clave en química. Comenzamos con los sólidos. Los sólidos es uno de los cuatro estados de agregación de la materia que se caracteriza por poner resistencia a cambios de forma y de volumen. Las moléculas de un sólido tienen una gran cohesión y adoptan formas bien definidas. Los tipos de sólidos tenemos el atómico, en el cual son suaves, puntos de fusión son bajos y son malos conductores del calor y la electricidad. Además de esto tenemos el molecular, que son bastante blandos, puntos de fusión de bajo a moderado y pobres conductores de calor y electricidad. Los iónicos son duros y frágiles, tienen punto de función alto y son malos conductores térmicos y eléctricos en estado sólido. Continuamos con los metálicos, los cuales son de blandos a duros, su punto de función varían de bajos a altos y son excelentes conductores térmicos y eléctricos, además de ser maleables y dúctiles. Y por último, la red covalente, que son muy duros, puntos de fusión son muy altos y son pobres conductores térmicos y eléctricos. Los cristales. Los cristales provienen del griego cristalo, nombre que dieron los griegos a una variedad del cuarzo que hoy se llama cristal de roca. La mayoría de los cristales naturales se forman a partir de la cristalización de gases a presión en la pared interior de cavidades rocosas llamadas geodas. La calidad, tamaño, color y forma de los cristales depende de la presión y composición de gases en dichas geodas y de la temperatura y otras condiciones del magma donde se forman. El análisis por difracción de rayos X es una técnica experimental para el estudio y análisis de materiales, basada en el fenómeno de difracción de los rayos X por sólidos en estado cristalino. Los rayos X son difractados por los electrones que rodean los átomos por ser su longitud de onda del mismo orden de magnitud que el radio atómico. El haz de rayo X emergente tras esta interacción contiene información sobre la posición y tipo de átomos encontrados en su camino. Los cristales, gracias a su estructura periódica, dispersan elásticamente los haces de rayos X en ciertas direcciones y los amplifican por interferencia constructiva, originando un patrón de difracción. Existen varios tipos de detectores especiales para observar y medir la intensidad de posición de los rayos X difractados, y su análisis posterior por medio de matemáticos permite obtener una representación a escala atómica de los átomos y moléculas del material estudiado. La energía de los cristales. Hoy en día, con los estudios de la energía de los cristales han llevado a su uso en la industria, sobre todo en el área electrónica y comunicaciones. Se siguen usando como adornos y también por sus propiedades energéticas, mejorando nuestra calidad de vida y acompañándonos en nuestra evolución. Los cristales son el resultado de un proceso natural de enfriamiento de los minerales a lo largo de los años o abruptamente, dependiendo de la naturaleza de estos materiales y su distribución en el cristal. Los cristales intervienen en el campo magnético de la persona o el lugar, produciendo vibraciones de diferente intensidad y frecuencia. Desde el punto de vista estructural, los cristales siempre tienden hacia el perfecto equilibrio. Sus moléculas, átomos e iones no pueden moverse libremente de forma caótica. Por lo tanto, su característica principal es armonizar aquella hacia lo que irradia sus vibraciones. Ahora, las celdas unitarias es la porción más simple de la estructura cristalina que, al repetirse mediante traslación, reproduce todo el cristal. Todos los materiales cristalinos adoptan una distribución regular de átomos o iones en el espacio. Se trata de una regla espacial de átomos que se repite en el espacio tridimensional definiendo la estructura del cristal. Además, se caracteriza por tres vectores que definen las tres direcciones independientes del sistema de coordenadas de las celdas. Esto se traduce en 6 parámetros de red, que son los módulos A, B y C de los tres vectores, y los ángulos alfa, beta y gamma, que forman entre sí. Estos tres vectores forman una base del espacio tridimensional de tal manera que las coordenadas de cada uno de los puntos de la red se pueden obtener a partir de ellas por combinación lineal con los coeficientes enteros. Los defectos en las estructuras cristalinas. Como sabemos, los cristales reales no guardan una distribución perfectamente ordenada y regular donde sus átomos, sino que por el contrario presentan ciertas imperfecciones cristalinas. Estas imperfecciones suelen ser un defecto o desviación en los arreglos atómicos que se esperan en una estructura cristalina. Las clasificaciones de las imperfecciones dependen de la geometría y dimensiones de la imperfección. Se pueden clasificar en defectos puntuales, defectos lineales, defectos superficiales y por último defectos de volumen. Ahora pasamos a los metales, los cuales en el ámbito de la química se conocen como metales o metálicos, a aquellos elementos de la tabla periódica que se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y del calor, por ser altas densidades y ser generalmente sólidos a la temperatura ambiente, exceptuando el mercurio. Muchos además pueden reflejar la luz, lo cual les otorga su brillo característico.
Los metales son el elemento más abundante de la tabla periódica y de la corteza terrestre. De los 118 conocidos, apenas 25 son no metálicos. Algunos de ellos suelen hallarse en estado de mayor o menor pureza en la naturaleza, mientras que la mayoría forman parte de minerales del subsuelo terrestre, de los cuales deben ser separados artificialmente. La importancia de los metales es que la Tierra en sí mismo tiene muchos elementos con sobre 80% de ellos siendo metales infinitamente reciclables, y los metales se utilizan en todo tipo de objetos y productos, desde cosméticos a baterías, contribuido a hacer posible la aviación comercial moderna de aluminio, electrodomésticos de acero inoxidable. No sería todo sino para níquel y cromo. Además de esto, la corriente eléctrica es capaz de viajar a larga distancia gracias a cables de cobre. Incluso nuevas tecnologías que involucran células solares utilizan metales como el cadmio y silicio. Los metales están aparentemente en todos lados. Cuando necesitan artículos ser almacenados o transportados, por lo general terminan en aluminio o latas. La industria del empaque se basa en metales, como hacen la mayoría de las industrias. Estos metales combinan rendimiento con precios económicos, por lo cual encontrarán muchos bienes de consumo como los teléfonos móviles, equipos de deportes y televisores, por lo cual los metales son de gran importancia en el mundo en general, ya que sin ellos la vida que tendríamos hoy en día no sería la misma y sería un poco más complicada, debido a que no tendríamos la ayuda que nos otorgan estos metales. Ahora, pasando a algunos ejemplos de los metales, podemos tener el oro, el cual es un metal precioso blando de color amarillo, el cual su símbolo es AU, y además de esto es uno de los metales más utilizados en las joyerías por su composición elemental y su rareza, y por ser un metal difícil de encontrar en la naturaleza y en la tierra. Abunda más obviamente en el interior de las montañas. Continuamos con la plata, el cual es un metal de transición blanco, brillante, blando, dúctil y maleable, en el cual se encuentra en la naturaleza formando parte de distintos minerales o como plata libre. Es muy común en la naturaleza, de la que representa una parte en 5000 de corteza terrestre. La mayor parte de su producción se obtiene como subproducto del tratamiento de las minas de cobre, zinc, plomo y oro. Continuamos con el cobre, el cual se trata de un metal de transición de color rojizo, brillo metálico, que junto con la plata y el oro forma parte de la llamativa familia del cobre. Se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad y gracias a su alta conductividad eléctrica, ductibilidad y maleabilidad se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros elementos eléctricos. El mercurio, por otra parte, es un elemento de aspecto plateado, metal pesado, perteneciente al bloque D de la tabla periódica. El mercurio es el único elemento metálico líquido en condiciones estándar de laboratorio. El único otro elemento que es líquido bajo estas condiciones es el bromo, y es un no metal. Aunque otros metales como el cesio, el galio y el rubidio se funden a temperaturas ligeramente superiores. Y por último tenemos el aluminio, que es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre, y los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la Tierra y se encuentran presentes en la mayoría de las rocas de la vegetación y de los animales. En estado natural se encuentran muchos silicatos. Este metal se extrae únicamente del mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformación primero en alumina, mediante el proceso Bayer, y a continuación en aluminio metálico mediante electrólisis. Espero que les haya gustado la información. Muchas gracias por su atención.